Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. Hoy vamos a hablar de un aspecto que tiene mucho que ver con las altas capacidades y es cómo las sociedades evolucionan desde estructuras oligárquicas, desde estructuras que son basadas en el control o en el poder de unos pocos, de una élite, que no necesariamente es una élite en el buen sentido de la palabra, sino una élite porque son ellos los que tienen el poder, hasta sociedades intermedias en las que coexiste esa oligarquía con una meritocracia y acaban desembocando en meritocracias perfectas. Actualmente no existe una sociedad que podríamos considerar plenamente meritocrática, pero sí sociedades que se acercan un poco a este ideal que fue expresado en el libro de Bell Curve, La campana de Gauss, por los profesores angloamericanos Richard Herrstein y Charles Murray, en los años 94, donde analizaron la importancia que tenía promocionar la inteligencia en el desarrollo de Estados Unidos en concreto y de los países en general. Establecen que la inteligencia es posible medirla, no de manera perfecta, pero sí de manera bastante completa mediante pruebas estandarizadas. Podemos estar más o menos de acuerdo con esto, pero lo que no cabe duda es que existe una relación entre coeficiente intelectual y genética, y existe también una relación entre coeficiente intelectual y desarrollo de los países. Hay múltiples estudios al respecto. El libro fue bastante criticado por el paleontólogo Stephen Jay Gould en 1997, si bien a su vez en su libro La falsa medida del hombre se le criticó a él por tener una parcialidad ideológica fuerte, pero el daño ya estaba hecho de alguna forma. Y el libro de Belcourt pues ha sido hasta hace poco considerado como un libro no exacto, cuando lo cierto, yo lo he leído dos veces, es que está lleno de datos, de cifras y de pues un montón de argumentos que son difícilmente rebatibles, como no sea desde un posicionamiento ideológico sin atender a los hechos. Uno de los aspectos que más se criticó del libro fue esa relación que hace entre razas y inteligencia. Como ocurre siempre en ciencia, cuando se hace una tesis hay una antítesis y finalmente llegamos a una síntesis que vuelve otra vez a ser una tesis. Es decir, este es el proceso de aproximación a la verdad que ya describió el filósofo alemán Hegel y que es básicamente la dialéctica, ¿no? El proceso dialéctico que tiene que ver con la ciencia en general. Bueno, podemos discutir algunos aspectos del libro, pero lo que está claro es que el libro apunta en una dirección que yo creo que es cierta, que es la dirección de que las sociedades que promocionan la inteligencia son sociedades que evolucionan con mayor rapidez y con mayor eficiencia. Y que hay sociedades oligárquicas que tienden a no promocionar la inteligencia y a quedarse ancladas en estructuras de poder que nada tienen que ver con el bienestar general. Bien, por tanto podemos considerar a la historia como una serie de procesos de pulsos entre dos fuerzas extremas. Una fuerza liberalizadora, que trata de que el hombre sea alguien que piense por sí mismo, y una fuerza represora, que trata que el hombre no piense por sí mismo y lo retrotrae a modelos autoritarios oligárquicos, ¿no? Hay múltiples ejemplos de esto a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que no digo nada nuevo, evidentemente. Nos podemos retraer a la Grecia clásica, a la Roma antigua, con esto, sobre todo en el caso de Roma, con los esclavos, ¿verdad? Pero también esa enorme, para Europa, lastre en algunos aspectos que fue la Edad Media. La Edad Media fue un paréntesis, como sabemos, extraordinariamente largo, en el que el ser humano tenía una concepción de la religión absolutamente hegemónica, en la que nada estaba por encima del dogma, y en la que el pensamiento individual era prácticamente una herejía. Todas las quemas no solamente ya de brujas, ¿no? Sino de intelectuales incluso, ¿no? Esas condenas a Galileo y a otros series ya fuera de la Edad Media, ¿no? Pues nos dicen de alguna manera que el ser humano que piensa por sí mismo acaba siendo subversivo para este tipo de tendencias
castradoras de la libertad individual. Y luego, a principios del siglo XX, tenemos todo ese desarrollo de los movimientos totalitarios, tanto del comunismo en la Unión Soviética antigua, como del fascismo que se desarrolló en España, Italia y Alemania, ¿no? Movimientos de tipo nacionalsocialismo alemán, etc. De alguna forma son las dos caras de la misma moneda. Movimientos totalitarios que tratan de restringir al hombre a una mera comparsa de un poder hegemónico. Y da igual que hablemos de fascismo o de comunismo, porque los dos extremos son igualmente perniciosos. Si se leen algunos libros, se sabe hoy en día que esta especie de lavado de cara del comunismo pues está totalmente injustificado. No hubo un mayor genocida a lo largo de la historia que Joseph Stalin, que se cargó pues entre lo que se cargó Joseph Stalin, Pol Pot y algunos otros, pues los asesinatos del comunismo pues llegan a más de 100 millones de muertos, ¿no? Pero así como se ha demonizado el nacionalsocialismo y con razón, sin embargo el comunismo se le ha lavado la cara. Y lo cierto es que no debería ser así. Recientemente la Comunidad Europea ha aprobado una norma, una ley, en la que condena los crímenes del comunismo, ley que por cierto ha pasado bastante desapercibida. Y luego tenemos todos estos movimientos relativamente recientes que son y que tienen un revival ahora de sectarismo que están ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, con esa carta de intelectuales liderada por Noam Chomsky, un intelectual de pensamiento progresista, que habla sobre la tendencia totalitaria que están teniendo algunos movimientos de izquierda, ¿no? en Estados Unidos. Y la imagen especular de esto, que es el trumpismo, ¿no? Con ese asalto al monumento de la democracia que es el Capitolio de Estados Unidos. Y que hemos visto unas situaciones realmente descabelladas y absurdas, que lo que nos indica es que periódicamente hay estos pulsos que tiene la sociedad de avanzar en direcciones castradoras de la libertad personal, individual. Por tanto, estos movimientos no son nuevos a lo largo de la historia de la humanidad, pero no debemos olvidar que de manera larvada la ideología que está detrás de estos movimientos atenaza sobre todo al pensamiento de las personas de altas capacidades, porque son las primeras víctimas de cualquier tipo de estructura totalitaria. Los intelectuales, las personas inteligentes que se posicionan, que tienen una alta ética normalmente y se posicionan en contra de cualquier tendencia castradora de este tipo, son los primeros en caer normalmente. Y no podemos olvidar también los movimientos que ha habido a lo largo de la historia reciente de Europa y también en diversas partes del mundo, de anacronismos con tintes racistas. Ahí tenemos a ese gran genocida que fue Radovan Karadzic, ¿no? O ahí tenemos esos movimientos terroristas que ocurrieron en las Brigadas Rosas, todo el desarrollo de la mafia en Italia, todo el desarrollo de los movimientos terroristas en España, en Irlanda, etc. Normalmente el caldo matriz de todos estos movimientos, aunque aparentemente sea diferente, en el fondo es el mismo. Suelen estar basados en una visión absolutamente sesgada de lo que es la realidad y el enfatizar de una forma fanática unas señas de identidad por encima de las demás. Vamos a explicar un poco cómo se originan estas estructuras, ¿no? Analizando también un anacronismo que ocurre en eso que hemos llamado la América profunda, ¿no? La Europa profunda, la España profunda, la Italia profunda, la Grecia profunda, ¿no? Estas zonas normalmente alejadas de las áreas de creación, ¿no? De pensamiento, y que normalmente tienen lugar en zonas muy apartadas y, como ocurría en la Edad Media, ligadas a la tenencia de la tierra. Es decir, en el momento en que esas sociedades que muestran perfectamente estos dos autores del libro de Belcourt, Richard Heston y Charles Murray, en el momento que estas sociedades oligárquicas van evolucionando, hay resistencias, hay movimientos que tratan de retrotraer a la situación original y al mismo tiempo hay movimientos que fuerzan un avance. Pero lo que debe quedar claro es que las sociedades, al igual que los seres vivos, evolucionan.
y evolucionan hacia un mayor desarrollo, una mayor eficiencia. Y las sociedades oligárquicas son profundamente ineficaces. No tenemos más que ver la Edad Media, cuando todos los procesos se dan cuando entra en crisis. Y normalmente la crisis se produce por una baja productividad en las fuentes tradicionales de riqueza que están ligadas a la tierra. Pasamos de una economía puramente rural, puramente anclada en el terreno, a una economía de servicios. Estos movimientos han ocurrido a lo largo de la historia innumerables veces. Ahí tenemos el desarrollo de la burguesía en Inglaterra y otros muchos. Bueno, pero por sintetizar, si sabemos que estos movimientos ocurren, también tenemos que identificar qué tipo de personas son las que hacen que estos movimientos traten de pervivir. Vamos a hacer una descripción de esta mentalidad oligárquica, caduca y caciquil, que sigue anclada en muchas zonas de Europa. Y concretamente me voy a referir a España, a eso que se ha llamado la España profunda, ¿no? Bien, en primer lugar, estas personas son personas que odian la cultura y la inteligencia, que en algún caso pueden incluso plantearse la vida como una lucha permanente por adquirir cuotas de poder. En el momento en que la tierra deja de ser una fuente de riqueza, que ya no es tan rentable, como digo, surge esa economía de servicios, ese valor del intelecto, esta gente oligárquica, caciquil, estos terratenientes, entran en crisis. Y al entrar en crisis tratan, por un lado, presentan un fuerte complejo de inferioridad. Porque si tú has tenido tu riqueza anclada en la posesión de tierras, de agricultura, de ganadería, de regadíos, en la posesión de gran cantidad de tierra, si tú has tenido anclada esa riqueza, tú no valoras la cultura como generadora del desarrollo o de riqueza, porque tú estás valorando solamente eso, la tenencia de bienes materiales. No ves la relación que hay entre la generación del conocimiento y la riqueza, que es lo que ven las sociedades modernas, en definitiva. Por tanto, tú, por un lado, odias lo que representa esa cultura, esa creencia de que el intelecto está por encima de cualquier otra cosa, y al mismo tiempo sientes un profundo complejo por tus orígenes. Esto lleva a un sentimiento de inferioridad, por un lado, y su imagen especular, que es la prepotencia. La prepotencia no es ni más ni menos que la otra cara de la misma moneda, que es el complejo de inferioridad. Por tanto, lo que caracteriza a estas personas es que de alguna forma están metidas en una trampa, porque sienten odio por su origen, se consideran inferiores a esa élite intelectual. Ellos son una élite económica, o eran en el pasado una élite económica, y no quieren abandonar ese estatus. Por tanto, se sienten mal con el desarrollo de la cultura, de los intelectuales, de la gente inteligente. Se sienten realmente inferiores. Y al mismo tiempo adornan ese sentimiento de inferioridad con una prepotencia, una soberbia y unas formas de actuar chulescas. Llegan incluso a hacer gala de su mala educación, de su falta de tacto, de su catetez, de su hostilidad. Son gente que llega incluso, esto me ha llamado poderosamente la atención, en el caso de las mujeres, por ejemplo, llegan a exhibir maneras de hombres. Maneras no es que haya unas maneras de hombre y mujer, pero lo que quiero decir es que llegan a ser casi a masculinizarse ellas totalmente, en el sentido de adoptar unas poses que sean incluso de una agresividad que normalmente esperaríamos más en un hombre que en una mujer. Por tanto, ¿por qué hacen esto? Porque para ellos esa actitud arrogante y de este tipo está ligada a una reivindicación extraña que ocurre en sus mentes hacia ese origen, ¿no? hacia esa forma de funcionar, ¿no? Ligada al uso de la fuerza, a la agresividad. Ellos no ven la cooperación, no ven que la riqueza puede surgir de la cooperación, porque la riqueza de sus ancestros está basada en la posesión de la tierra, igual que ocurría en la Edad Media. Entonces, eso genera conflictos. El momento en que tú entiendes que la riqueza puede surgir de la cooperación, del intelecto, de la colaboración, tú eres de otra mentalidad completamente distinta. Esta gente se plantea, incluso en los ambientes de las empresas, en los ambientes académicos, en cualquier zona donde estén trabajando,
se plantean el trabajo como una guerra para escalar posiciones, como una guerra para acabar con todos aquellos que ellos consideran mejor capacitados, y ahí viene un poco el tema de este vídeo, mejor capacitados que ellos. No se plantean la cooperación. La cooperación no existe para ellos. Por otro lado, como digo, hacen gala de esa tosquedad, de esa brutalidad, son profundamente crueles, consideran que está justificada esa crueldad. Hay una enorme cantidad de psicópatas dentro de esta estirpe, ¿no? Si tú has nacido en un pueblo perdido de la España profunda, pues tú te puedes te has enriquecido a base de ser un desgraciado para el resto de tus vecinos, ¿no? y de robar o de engañar o de quedarte con terrenos de los demás, pues evidentemente tú tienes seguramente un perfil psicopático. Entonces, en un ambiente así, los psicópatas ganan. No ganarían en un ambiente en el que la cooperación sea el motor del desarrollo. Por eso yo creo que muchos de estos sitios abandonados de la España profunda, de la Europa profunda, de la América profunda, la cantidad de psicópatas que hay es espectacular. Psicópatas integrados, por cierto, pero psicópatas a fin de cuentas. En ese sentido, también me llama poderosamente la atención un fenómeno que ocurrió en España y que no sé si en otros países también podrá ocurrir. Ahí están los comentarios para que los que ven este canal me lo puedan decir. Y es que con el desarrollo de la democracia y del Estado de las autonomías, estas oligarquías locales se han empoderado. Y entonces hemos pasado de un Estado centralista a un Estado aparentemente descentralizado y todo el mundo dice, ah, qué bien, pero en el fondo esto lo que ha incentivado es esa arrogancia de las élites locales que ahora se ven impunes para hacer lo que quieran. Y entonces el país entra en crisis porque realmente son ellos los que tratan de dividir la situación. Y tenemos la oligarquía catalana, profundamente nacionalista, tenemos la oligarquía vasca, con otros tintes diferentes, profundamente nacionalista, tenemos las oligarquías en otras partes del territorio que tienden a eso que se ha llamado eufemísticamente regionalismo, y que en palabras de una persona que pertenecía a ese club, que me dijo que el objetivo de cualquier partido regionalista era acabar siendo un partido nacionalista. Por tanto, el momento en que del mismo país cada comunidad autónoma anda tirando para su empoderarse, ¿no? Pues tenemos un conflicto servido, y es que es el despilfarro que en estos momentos está ocurriendo a nivel autonómico. ¿Esto va a favorecer los recursos locales? Porque esa es la idea, ¿no? Aparentemente, del desarrollo autonómico. Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque en muchos casos se reprime y se genera una estructura que es todavía más antidemocrática, y es que en vez de depender de un gobierno central o de una estructura más centralizada, que tampoco es el ideal, acabamos teniendo a unos caciquillos locales que son casi peor, porque son todavía más ignorantes, ¿no? Bien, esto hace que toda esta gente pues acabe en una prostitución ideológica. Es decir, ellos van a utilizar esa ideología de defender lo rural, de defender los recursos naturales, de defender lo propio, las señas de identidad, la cultura propia de la región, y ese mensaje cala en enormes masas de gente que ven crédulas como sin darse cuenta que están siendo objeto de un engaño, ¿no? Y es que vótame, exacerbemos el nacionalismo, y ahora la verdad tenemos que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, 5.000 empresas han abandonado Cataluña. Cataluña se ha empobrecido, se ha degradado, hay una inseguridad tremenda en esta parte del territorio de España, y hay unos problemas de seguridad ciudadana, de pobreza, de inasistencia, etcétera, que siempre con la misma cantinera, el día que seamos independientes, todo esto se arregla. Entonces, es una paradoja, porque son precisamente los que abogan por esto los que están generando el problema, pues están gastando los recursos públicos en propagandas, en embajadas en el extranjero, no siendo países, etcétera, y al final resulta que son ellos los que causan el problema, pero al mismo tiempo son ellos los que se quejan de que ese problema existe, y la gente se cree que ese problema se va a arreglar con la independencia. Bueno, esta dinámica ya ha ocurrido antes. De hecho, está en el manual del buen revolucionario que hizo Kropotkin, ¿no? Que fue uno de los mayores promotores de
de inestabilidad en la aparición del Estado soviético, ¿no? Es decir, genera un problema que no existía y luego echa la culpa a los demás y preséntate como solucionador de dicho problema. Por tanto, toda esta oligarquía que está ocurriendo en muchas zonas de Europa, pues al final nos retrotrae a modelos no democráticos y la gente no se da cuenta que estamos ante un riesgo que ya ha pasado muchas veces en Europa. El nacionalismo ha sido causante de 2 guerras mundiales. Primero fue el asesinato del archiduque en la Primera Guerra Mundial y después fue el nacionalismo alemán el que trajo en la Segunda Guerra Mundial. Y han ocurrido a lo largo de la historia. Tenemos el fenómeno de los Balcanes reciente, la guerra de los Balcanes, y otras muchas cosas, ¿no?, que han ocurrido en Europa, que ha sido una zona de gran actividad de los nacionalismos, ¿no? Por tanto, esta prostitución ideológica en la que estas élites defienden una cosa en una comunidad autónoma y la contraria en la otra, y que en algunas películas ha sido perfectamente reflejado, como por ejemplo tenemos la película El Tigre Blanco, que recomiendo ver, sobre lo que ha causado un poco es la película de un emprendedor que sale de las castas más inferiores en la India y que, bueno, va escalando posiciones en la medida en que su ingenio le permite salir de esas situaciones. Es una crítica feroz a estas situaciones de prostitución ideológica en las que dicen defender los derechos de los pueblos y finalmente son una panda de corruptos. Estos anacronismos, como digo, son responsables de esta prostitución ideológica, de defender aparentemente, en el caso de muchas regiones de España, un cierto progresismo, un decir que nosotros somos gente del pueblo. Insisto, véanse la película El Tigre Blanco, que lo explica perfectamente. Y finalmente, al final, resulta que en el fondo lo único que son es una oligarquía más que nos trata de esclavizar a todos. Son profundamente clasistas, es otra regla del juego. Ellos dicen ser de la tierra, dicen ser del pueblo, pero son profundamente clasistas, desprecian a todos los que están por debajo. Esto es una mentalidad típicamente psicopática, es decir, ser muy sumiso con los de arriba y muy clasista con los de abajo, o con los que están a tu mismo nivel. Son profundamente ignorantes, evidentemente, porque solo desde la ignorancia se puede entender la vida como una lucha contra los demás, en vez de como una cooperación. Son profundamente corruptos, porque solo la corrupción justifica este tipo de acciones, ¿no? Es decir, si tú has perdido el poder de tenencia a la tierra porque ya la tierra no vale o no rinde lo suficiente y hay otras fuentes de riqueza que generan el conocimiento mayor, pues tú, como eres un inútil porque no has sabido ganarte la vida de otra manera, pues ahora lo que vas a hacer es dedicarte a la política. Dice en el libro este del Tigre Blanco una frase memorable. El protagonista dice: un pobre, la única forma que tiene de prosperar es ser un delincuente o dedicarse a la política. Yo no digo que todos los políticos sean delincuentes, evidentemente no es así, pero indudablemente estamos asistiendo en muchos países, en muchas democracias occidentales, a una auténtica simbiosis entre corrupción y política que afecta a todos los partidos. Por tanto, aquí no hay nadie puro, nadie que pueda enarbolar la bandera de pureza. Y es paradójico que el que enarbola esa bandera y dice que ya no es casta, acabe siendo peor casi que la casta que criticaba, ¿no? Bien, y sobre todo lo que caracteriza a estos movimientos retrógrados que nos tratan de llevar a estas oligarquías es sobre todo ser adoradores del becerro de oro. Para ellos todo es apariencia, todo es escalar posiciones, como digo. Está tan metido en el ADN de la gente con este origen oligárquico que a mí me recuerda una escena de la película Los Santos Inocentes, de Carlos Saura, cuando que retrata la vida en España en esa época del tardofranquismo, ¿no? Y hay una escena en la que la gente que malvive en la finca del señorito, del cacique, pues es el cumpleaños de uno de los hijos de la señora marquesa, del nieto de la señora marquesa, y están todos los siervos, porque son siervos realmente, los que están ahí en el patio gritando: ¡viva la señora marquesa! ¡Viva la señora marquesa! ¡Viva el señorito! No recuerdo el nombre. Y entonces al final sale la señora marquesa y le dice: hijos míos, con un paternalismo muy propio de la época,
el señorito no puede salir a la ventana porque no se encuentra bien y tal, os agradezco mucho y tal y cual. Bueno, ese lameculismo, ese servilismo, esos desarropaos, que por cierto, yo he visto eso, yo he visto a gente viviendo sin agua y sin electricidad en la finca de uno de estos señoritos que solo iba en la época de caza. O sea que lo que retrata Carlos Saura, yo lo he visto, es una situación que yo he visto en el pasado. Pues bien, esas situaciones, esos hijos, esos nietos, esos descendientes de esas clases desfavorecidas, de esa estructura feudal que ocurría en muchas zonas de la España profunda, son precisamente los que, pudiendo cambiar su tierra, hoy en día se comportan exactamente igual que aquellos que criticaban. Por tanto, lo que podemos decir, y es bastante triste decirlo, es que cuando en el ADN de un pueblo se mete la idea de que solo destruyendo a los demás puedo prosperar yo, es cuando realmente un pueblo está condenado. Por tanto, lo que tenemos que hacer es evitar que estas mentalidades retrógradas, medievales, caciquiles, prepotentes y soberbias sigan prosperando. ¿Cómo? Pues primero armándose de paciencia. Como dice el refrán chino, siéntate a la orilla del arroyo y verás el cadáver de tu enemigo pasar flotando. La propia dinámica de esta gente es el germen de su autodestrucción. Ninguna estructura con esta idea matemáticamente es imposible que se sostenga en el tiempo. Que son estructuras muy resilientes, que pueden durar mucho, evidentemente, pero al final estas estructuras colapsan. Yo diría que colapsan porque son insostenibles, es decir, no se puede mantener una estructura no basada en la cooperación, en la naturaleza no funciona así. Es algo así como si un ecosistema se llenara de parásitos. Entonces no prosperaría, evidentemente. Lo que prospera es la cooperación, la creación de redes, como ocurre en la ecología, redes tróficas, de redes de colaboración. Lo que hace esta gente son redes clientelares. Como han perdido el poder anclado en la tierra, muchos de ellos funcionan como lobbies, es decir, pequeñas familias de esas antiguas familias de rancio abolengo venidas a menos, que hoy no tienen recursos económicos suficientes y que quieren mantener su estatus. Debe ser terrible pertenecer a una familia de esas porque te da la sensación de que el futuro es poco menos que catastrófico, ¿no? Puedo contar una anécdota de dos personas que conocí una vez que conducían el coche, el Mercedes de su abuelo. Del Mercedes original no quedaba absolutamente nada, solo el chasis. Pero ellos seguían conduciendo el Mercedes de su abuelo. Le habían cambiado el motor, le habían cambiado las ruedas, le habían cambiado todo. Lo seguían conduciendo por un símbolo de estatus, de una antigua gloria pasada. Pues debe ser terrible enfrentarse a la vida de esa manera. Entonces hay que entender a esta gente. Esta gente lleva el germen de la autodestrucción dentro y lo que hay que hacer es apartarse de ellos. Tratar de trabajar, tratar de producir, tratar de tener paciencia y la propia dinámica de esta gente va a ir a menos. Y esto, a lo largo de ya muchas décadas de vivir en ambientes oligárquicos, pues lo puedo corroborar. Lo segundo es no caer en el desaliento, evidentemente. Tratar de ser fiel a uno mismo, tener muy claro que es extraordinariamente autodestructivo el estar todo el día maquinando cómo prosperar económicamente, cómo avanzar sobre los demás, tiene que ser algo agotador, ¿no? Entonces lo mejor que podemos hacer es apartarnos, como digo, de esa idea, no caer en esa tentación de la competitividad, empezar a mostrarse a los demás como colaboradores, como buenos trabajadores, como gente honrada, no haciendo una pose ni teatro, sino siéndolo, y tratar de que toda esta gente que en el fondo está podrida por dentro, porque se han basado crearon su poder, sus familias de origen, crearon su poder, no del conocimiento, no de la colaboración, sino de la acaparación de tierras y de la destrucción de sus propios compatriotas, y dejar que la gente algún día despierte. Es difícil adoptar esta posición. Estamos viendo a lo largo de la historia reciente de muchos países de Europa. Los más inútiles votan inútiles que les representen. Y estas dinámicas generan un movimiento que en estos momentos yo creo que es grave, que ocurre a nivel mundial, del cual ya hemos hablado, de sacralización de la mediocridad, de sacralización de la impostura, del engaño. Pero evidentemente yo creo que la gente al final tiene que despertar.
Yo estoy convencido que la humanidad tiene que despertar y que aunque no tengamos toda la vida para esperar, sí que podemos negarnos, como es mi caso, a adoptar estos roles y sobre todo a vivir conforme a esa escala de valores. Es decir, más vale quedarse en un puesto medio que prostituir tu alma para conseguir unas aparentes riquezas que en el fondo nunca van a llegar, porque precisamente si esta gente perdió su capacidad de liderazgo fue por su incapacidad absoluta para innovar, para desarrollar nuevas cosas. Si yo tuviera, por ejemplo, yo fuera terrateniente y tuviera grandes terrenos, yo tengo muy claro cómo sacarle rendimiento. Pero esta gente no. Esta gente ha perdido el tren de la historia. Son como esos peces que se llaman lucios, que son como troncos y que cuando los sacas del agua empiezan a aletear con la cola, ¿no? Perdón, aletear, he dicho, a dar coletazos, quería decir, de manera muy violenta, ¿no? El lucio, los pescadores que entienden, te dicen que es un pez aburrido de pescar, porque muerde el cebo y lo sacas y se deja arrastrar. Y solo cuando se ve fuera del agua es cuando reacciona. Bueno, pues es un poco esto. Es decir, esto es un ejemplo del anacronismo que sigue perviviendo en gran parte de Europa. De esa clase caciquil, de esa clase anclada sobre todo en el medio rural, que se siente acomplejada por pertenecer a ese medio rural y no debería, porque hay un montón de gente urbanita que retorna a lo rural, pero retorna a lo rural de una manera positiva, viendo lo rural como una opción de vida sana, como una opción de vida en entornos naturales. No, esta gente ve lo rural como pobreza, como desarrollo, su desarrollo, cuando no tendría por qué ser así. Están profundamente acomplejados y al mismo tiempo son extremadamente violentos, extremadamente agresivos. Se plantean los trabajos como hipercompetitivos. Son gente y desde luego no innovan. No innovan, no desarrollan sus regiones, dicen defender sus regiones, pero en el fondo no las defienden. Son gente castradora de cualquier talento, de cualquier desarrollo. Y lamentablemente la historia reciente me está dando la razón. Yo estoy viendo que esto está ocurriendo. Hay regiones de España que se están despoblando. Hay una España vaciada, una España que la gente migra porque no hay oportunidades, pero estos siguen anclados en su chip, en su dinámica de pensar que todo es acaparar y que todo es como si no hubiera mañana, ¿no? Como si no hubiera más futuro que ese, que acaparar y acaparar y acaparar. Y bueno, pues yo pienso que esto tiene los días contados. Las sociedades no evolucionan así, las sociedades más avanzadas evolucionan hacia modelos económicos de cooperación, de fomentar el talento. Si tú tienes un colega de trabajo o alguien que tiene más talento que tú, lo mejor que puedes hacer es unirte a él y colaborar con él, no atacarle. Porque indudablemente si le atacas estás perdiendo una oportunidad. Eso indica que eres bastante tonto. Por tanto, solo promocionando el talento las sociedades avanzan. Y solo cargándonos a este tipo de gente, en un sentido no físico, sino en un sentido obviamente de prestarles el mínimo alimento posible, para que estos movimientos pendulares son los que van precisamente contra el desarrollo de las altas capacidades y de la superdotación en muchos países del mundo. Y precisamente por eso, por lo que esta persona nos tiene tanto miedo. Para ellos nosotros representamos una amenaza, cuando en el fondo no se dan cuenta que la amenaza son ellos mismos para sí mismos. Bueno, un saludo y hasta otro vídeo.